proyectateradio.com. Esta es una producción de Proyectate Radio y de su carnal brother Joel Gustavo, mejor conocido como el hijo del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, para Neorama Radio, concepto Joel Gustavo. Amigas, amigues de Proyectate Radio, comenzamos este Neorama, vamos a hablar de teatro y para ello tengo de invitada a la maestra María Muñoz, que ahorita está en una apuesta bastante interesante que se llama El Día Después. Vamos a hablar de cosas muy sensibles porque al final de cuentas también es como autobiográfico, es una apuesta bastante interesante y es una apuesta muy retadora por muchas circunstancias. La circunstancia principal pues es los sentimientos, lo sentimental, lo familiar que podemos tener. Muy bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario, esta es tu casa y bueno, tengo entendido que esta obra se pone todos los viernes en El Hormiguero, empezó el 18, va a estar hasta el 30 de mayo, empezó el 18 de abril y ya lleva 3 funciones, si no mal tengo entendido, y ¿cómo es la respuesta del público ante esta apuesta? No sé, cómo, el ser humano, decían que nosotros tenemos ante una circunstancia más de 4 respuestas, más de 4, ¿no? O sea, pueden ser infinitas, ¿no? Pueden ser 10 tipos de respuestas y todo eso. Recuerdo yo un video en donde señalaban como muy indiferente a Paul McCartney cuando le dieron la noticia que habían asesinado a John Lennon. Pero ahora sí que cada quien dentro de su propia coraza sabe cómo se está sintiendo, ¿no? Y tú haces esta apuesta que tiene que ver con el duelo, con la pérdida de un ser querido y de cómo lo manejamos. Si no mal recuerdo, por ahí va no quiero stalkear mucho, pero ese es el tema, ¿no? Sí, el tema es el duelo, efectivamente. Pues mira, como lo mencionas, el duelo es una respuesta bien, bien personal. Hay tantos duelos como personas hay. Si bien hay lugares comunes, el duelo es muy personal y va a depender de muchas cosas. Y eso es lo que nos ha marcado la respuesta del público, ¿no? Hay gente que se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, estoy en duelo y eso es lo que yo quisiera decir. Hay gente que nos ha dicho, yo no lo viví así. Hay gente que se conmueve en ese momento. La obra en sí es confrontativa emocionalmente. Entonces sí hemos tenido de todo tipo de respuestas, gente que sale en silencio o cabizbaja o gente que sale emocionada también y a veces va, nos abraza y después sale. Entonces sí ha habido una respuesta muy, muy diferente de cada uno de los asistentes. Claro, claro. Fíjate que yo perdí a mi mamá y me costó mucho trabajo. La perdí en el 2012 más o menos, el 24 de diciembre, un día pues así como que terrible, ¿no? Para tener tipo de pérdidas. Y y a mí me costó algo de trabajo, como que ir sanando y todo esto, ir entendiendo mi duelo, sobre todo la aceptación, ¿no? Creo que nunca vamos a aceptar que una persona querida se vaya. Creo que nunca, o sea, es algo muy, muy doloroso, muy complejo, ¿no? Y más cuando se trata de los padres, aunque es ley de vida, entiendo, es ley de vida. A uno como hijo nos toca despedir a nuestros padres, ¿no? Esa es la ley de vida. Pero también esta circunstancia de cómo manejamos los duelos y todo eso. Yo en una ocasión, desvelándome y ociosamente, puse en la televisión y estaban pasando Volver, que es una película de Almodóvar, en donde dentro de la historia se supone que en un accidente murió la mamá de la personaje, pero no estaba muerta, ¿no? Sino que se estaba escondiendo
y cuando muere la última pariente en el pueblo, pues se va a donde viven sus hijas, donde vive Penélope Cruz, ¿no? Bueno, el personaje. Y se escondía de ella, porque hay una trama, ¿no? Allí muy interesante, muy fuerte, pero muy interesante. Pero simplemente ese juego que hizo Almodóvar de tener a la mamá en la casa de su hija escondiéndose, a mí no me vas a creer, en mi inconsciente me ayudó mucho. Era un deseo, aunque se escondiera de mí, ¿no? Ujú. Entonces, esa película como que me ayudó, pero sí fue impactante sentir eso, ¿no? Sí, es muy difícil. Cuando trabajaba con la tanatóloga, ella decía, la orfandad es muy difícil a cualquier edad, a cualquier edad. Como decía, en general los duelos los podemos manejar iguales, solo identificar como dos tipos de duelos que ahí sí son muy diferentes. El de la pérdida de los padres o de algunas otras cosas que tengamos y el de los hijos, dice, porque ahí sí es muy diferente el duelo cuando pierdes un hijo o cuando pierdes a un padre u otra o algún otro bien o situación que tengas. ¿No? Pero decía, en general los duelos, la orfandad es muy difícil a cualquier edad y efectivamente ahora en la obra revisamos las etapas del duelo, las planteamos, las 5 etapas que son como las más comúnmente aceptadas y es difícil porque en una de ellas efectivamente es eso, en la aceptación, o sea, no está, es estar pensando en que va a haber un error y va a regresar o en que sí lo voy a volver a ver. Es muy difícil aceptar que no lo vamos a volver a ver, ¿no? Yo ya tiene un año que falleció mi papá y a veces todavía digo, ay, ya tiene rato que no lo veo, pero como que en mi inconsciente está en que lo voy a volver a ver tarde o temprano, ¿no? Entonces, sí, sí Ujú. el duelo es muy, muy complicado, muy, digo, depende mucho en el arraigo que tengamos, ¿no? Hacia la persona que se fue, pero sí, es sumamente difícil. Lo hemos platicado con varias personas y dicen, o en sueños, yo sueño que me dice, fue un error, no estoy muerto, estoy aquí, nada más que me escondí, ¿no? Yo sueño a veces Ajá. que mi papá me dice, es que yo soy un espía ruso y me tuve que regresar a Rusia, pero ya voy a regresar, ¿no? O sea, es Ah, toda ok, la ok. necesidad la cabeza que tiene. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Y eso es algo, siempre como imperante dentro del duelo, esta necesidad de platicar con ellos, de tenerlos, pero también hay algo que es como una especie de culpa, una culpa muy grande de creer que fue por culpa de uno que los perdimos, ¿no? Entonces también es la resignación, la aceptación, tiene mucho que ver con nuestra aptitud ante la vida, con como nosotros, pues somos aprensivos, ¿no? Al final de cuentas. Y claro, y digo, va a marcar también mucho en la forma en que haya fallecido, ¿no? Les efectivamente todo lo que no pudimos expresar, todo lo que no pudimos decir, a veces es lo que va marcando, ¿no? Hay una parte en la obra en donde decimos, te culpa a ti porque te fuiste, porque me abandonaste, pero a la vez me culpo por pensar eso de ti. Entonces es esta dicotomía que nos termina rompiendo, porque es en momentos pensar que yo soy culpable de algo, pero que no, pero sí. Entonces, o sea, son procesos como muy, muy complicados. Nosotros en la obra lo que hemos tratado y fue como surgiendo, porque al principio era volcar emocionalmente qué era lo que estaba pasando y después pues también vimos que teníamos que tener como ese compromiso social al llevar algo al teatro y más tocando este tema que es tan fuerte y que todos lo vamos a vivir tarde o temprano, de un lado o de otro, ¿no? Y decíamos, Ajá, ajá, recalcar la salud mental e invitar a que la gente se pueda acercar a un profesional, a un tanatólogo, a un psicólogo que nos pueda ayudar a entender este proceso del duelo y a llevarlo pues de la manera más tranquila para podernos reincorporar a nuestra vida, que no va a volver a ser igual, pero tiene que continuar. claro, claro. Eso es lo que acabas de decir, me parece que es algo fundamental de esta circunstancia.
que es el ir con especialistas, ¿no? Gente que sea sensible, porque pues antes que no existía esto, pues era que la persona en cualquier fiesta que traía este duelo, con un poquito de alcohol o un mucho de alcohol, sacaba todo, ¿no? Se ponía muy mal y decía muchas barbaridades, cosas que en su inconsciente, en su consciente no las diría, pero por represión, porque había eso, y ya con la bebida, pues ya se soltaba y decía cosas y todo eso. Y creo que es algo muy como nuevo, la circunstancia de los especialistas, pero necesario. También las costumbres, la ciudad ha cambiado mucho, somos muchos, los lazos familiares también cambian, ¿no? Y el tener un lazo importante con los padres, seamos quienes seamos, es importante, creo. Sí, claro. Digo, depende mucho en los diferentes rituales que existen socialmente en diferentes sociedades, ¿no? La otra vez analizábamos, por ejemplo, a lo mejor en Oaxaca y cuántos días son de duelo y cómo se vive y cómo se tiene que hacer. Aquí son otras circunstancias, aquí. O sea, cada cultura tiene sus rituales, pero lo que sí no podemos negar es que en muchos lados o en la gran mayoría está mitificado el duelo. De repente como que pensamos que el duelo se puede vivir el día a lo mejor que se murió, el día del velorio o de los rituales sociales que haya y se acabó, ¿no? Por eso hasta a veces en los trabajos dicen 4 días y te reincorporas a trabajar, ¿no? Mm, Como si nada más, bueno, 4 días sufro, se siente y al día siguiente me incorporo a mi vida. Y la realidad es que no es así. La realidad es que nos modifica totalmente, ¿no? ajá, Es entender, la tanatóloga con la que estuve trabajando decía, es que cuando mueren los padres es como si se te cayeran los cimientos, entonces tiene que haber una reconstrucción. Realmente tiene que haber una reconstrucción para saber en dónde estoy, porque yo no conozco la vida sin ellos. Todo el tiempo que he estado en esta vida es con ellos. Entonces es como claro, una reconstrucción y uno no se reconstruye en un día, ¿no? Uno no se reconstruye en un velorio y se acabó. Entonces, esa también ajá, es parte de esta puesta en escena de decir, hablemoslo abiertamente, desmitifiquémoslo, hablemos lo que sentimos, lo que queremos, abiertamente, sin no necesitar del alcohol para poderme explayar o cómo me acerco a la persona que está en duelo, cómo se acerca ella a mí y cómo permitimos que ella trabaje ese duelo sin estarla juzgando o reprimiendo, etcétera, ¿no? ajá, exacto. También es esta circunstancia bueno, los dichos populares, ¿no? Lo que te decían, por ejemplo, en la canción de Chava Flores, ¿no? Y ahora que se murió, pues qué bueno era, ¿no? Pero cuando estaba en vida, como era cuchillito de palo, ¿no? O sea, pues era una persona, ¿no? Al final de cuentas, pero cada quien lo conoció de alguna manera. Uno como hijo, pues siempre va, pues yo creo que lo vamos a hacer más grande a la persona por muchas cuestiones que son importantes nada más para uno, al final de cuentas. Pero es bastante curioso las dimensiones que podemos tener ante la sociedad, ante pues nuestros mismos familiares, ¿no? Cómo nos pueden entender lo que sentimos y cómo lo podemos platicar. Creo que al final de cuentas con tus mismos familiares también cuesta mucho trabajo decir cosas, ¿no? De que perdiste a tu mamá, a tu papá, y hay cosas, o sea, al final de cuentas yo creo que en una familia, si vives con tu papá o estás cerca de tu papá o de tu mamá y ves cómo la vida está consumiendo a esa persona, porque eso es inevitable y además es notorio. O sea, no es lo mismo que hace 10 años todavía medio brincaba. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero le daba el gusto y brincaba, ¿no?
Ujú. pero ya pasaron los años y apenas si se movía y se caía, ¿no? Entonces Claro. se ve allí que la vida se está, hay estos síntomas de que se está consumando, ¿no? Claro, y aparte, pues volvemos, el cómo, a lo mejor aquí mencionas algo, ¿no? Cómo se va viendo y a lo mejor vamos entendiendo, porque de pequeños no es fácil entender que eso va a pasar, ¿no? Lo vemos como siempre muy lejano. Ajá, Y a veces cuando, o sea, otra de las características que marca mucho el duelo es cómo se fue, ¿no? Si fue una muerte espontánea, si fue en algo drástico o si fue poco a poco tras una enfermedad. También eso marca mucho las características del duelo. claro, claro, sí es cierto. Es muy importante entender ese momento, esas circunstancias y que al final de cuentas yo pienso que el manual no escrito nos va a hacer actuar visceralmente, ¿no? Sí, Vamos claro. a sentir mucha culpa, vamos a sentir la pérdida enorme y como tú dices, se nos mueve el tapete muy feo, ¿no? Y bueno, tratamos de ser lo más conscientes posibles para tratar de asimilar y en un momento dado pues aceptar. No sé cuál sea el paso más definitivo de este duelo. Yo, por ejemplo, que pues ya llevan como 10 años que no veo a mi mamá, pues cuando la recuerdo me pongo a hablar yo solito, pero pensando que estoy hablando con ella, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque eso me reconforta a mí. Yo, quizá me veo muy loco o no, pero pues es la manera como yo lo hago, ¿no? Tenemos una parte en la obra y que decimos la parte de la aceptación es la resignificación. Es algo que trabajamos con la tanatóloga. Es resignificar, es recordarlo desde el amor, ya no partiendo en esta culpa, ya no partiendo en este reproche, en este enojo, en este shock, en esta depresión, sino resignificarlo. Y precisamente yo creo que ahí es donde entra, ¿no? Esa parte de poder sentir que está aquí, pues está de otra manera, pero está conmigo y por ello puedo hablar con él y por ello puedo seguir levantándome y diciendo, hola, ¿cómo estás? Ay, fíjate, y contándole mis cosas, ¿no? O preguntándole cómo ves y a lo mejor yo, pero esa es parte de la aceptación. Entonces, por eso muchos dicen, ya está como contigo en todo momento, ya no es necesario que le llame por teléfono o que lo quede de ver, ya puedo hablar con él como en cualquier momento, pero pues llegar a ese proceso, a lo mejor como tú lo estás diciendo, no van 10 años y cuánto tardó el proceso, ¿no? ¿Cuánto tarda el proceso? Hay gente que puede ser más rápido, hay gente que puede ser muchísimo, ¿no? Cuando nos quedamos con qué decirles, ¿no? Ajá, exacto, exacto, exacto. Y bueno, esta apuesta se está presentando todos los viernes en el Hormiguero, en el Centro Cultural El Hormiguero, que está en Gabriel Mancera, 1539, Colonia del Valle Sur. Y el elenco lo componen María Muñoz, o sea, tú, y Fernanda Echeverría. La dramaturgia es tuya, es una dramaturgia, y la dirección es de Silvia López Mendoza. Fotografía de David Zúñiga, técnico Iscuabat Trejo. Y también hay un juego aquí bastante interesante que es títeres, escenografía y vestuario que hace Giuliani Teatro. Dani. Y, Ujú. y en las relaciones públicas pues está nuestro buen amigo Eder Zárate, que le mandamos saludos. El hacer este tipo de obra con tipo sombra, ¿no? O sea, manejar este tipo de cosas, creo que sí hay personas que se visten completamente de negro y Sí, participan. tenemos, de hecho, en escena estoy yo, que soy la que mantiene toda la obra. E Izcoatl es la persona que maneja un teatro de sombras y un teatro de papel,
porque a través de este teatrino de sombras y de papel se van mostrando todas las imágenes que van sucediendo en mi cabeza. Es como para poderle transmitir esas imágenes que están sucediendo en mi cabeza, lo que quisiera, es mi interior. Y Fernanda Echeverría también aparece en sombra y es una tanatóloga la que va guiando este proceso también. ¿Por qué están en sombra, por ejemplo, la tanatóloga? Porque es una obra muy intimista en eso de mostrar lo que yo estoy viviendo y ellos finalmente son recursos externos, que es a lo que apelamos, que la gente busque a esos recursos externos que puedan ayudarle a ir llevando este proceso. Efectivamente, ellos van ocultos, van de negro, van totalmente ocultos porque la tanatóloga sola la vamos a ver reflejada en sombra e Izcoatl lo único que hace en el teatrino es estar manejando todos los títeres. También está de negro, lo tenemos allí escondidito. Y efectivamente Silvia es la directora y es la que tuvo esta idea de mezclar estos tres lenguajes de sombras, de papel y actuación. Ah, ok, ok. Yo tengo una pregunta. Esta obra, bueno, tú dices que hace un año perdiste a tu familiar, a tu papá, pero ¿es reposición o es estreno esta obra? No es un estreno, es como te comentaba, fallece mi papá y yo empiezo a buscar ayuda con una tanatóloga. La tanatóloga dentro de la terapia que estaba tomando con ella me empieza a dejar escribir lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo, a fin de tener un registro de cómo iba avanzando. En este registro llega un momento en que me reúno con Silvia y con Fernanda y decimos, ¿por qué no lo llevamos al teatro? Finalmente es lo que sabemos hacer. Entonces es cuando empezamos a darle una estructura dramática para crear esta obra. La empezamos a escribir, empecé yo a volcar, Fernanda empezó a revisar, empezó a complementar, empezó a escribir otras escenas y entonces es así como surge esta obra, que apenas la registramos y la estrenamos, ¿no? Apenas es totalmente nuevecita. Ah, ok, ok. Y, perdón. ¿Y por qué en el mes de mayo fue bueno, abril y mayo es el tiempo que les dio el teatro para poderla poner? Pues fueron dos cosas ahí. Nosotros solicitamos al teatro esas fechas porque yo tenía la intención de estrenarla el 25 de abril, porque ese es el aniversario en que falleció mi papá. Entonces, para Ah, mí, ok. vamos a presentar la propuesta al teatro, le decimos nosotros queremos estas fechas y el teatro nos da por ello estas fechas, porque son las que solicitamos, pero eso fue como el objetivo principal. Ajá, y bueno, es una temporada corta, sabemos que así se está manejando ya el teatro, digo yo corta en un sentido, al final de cuentas, pues se llevaron 2 meses, 7 funciones, tengo entendido, 7 o 9 funciones en total, y Sí, ahorita ya nada más te quedan 10 funciones, 4 funciones, cuatro. que es el 10, el 17, el 24 y el 31. Sí. Los Eh, viernes. Entonces ajá, es, los viernes a las 8 de la noche. sí, solo quedan. ¿Consideras que ese horario y ese día es el más recomendable para ver esta obra? Que es tan intimista, que tiene un tema profundo, un tema pues que es difícil de manejar, incluso para las personas mayores. Creo que todos tenemos una idea como de inmortales o algo así, y nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y vivimos en un país que festeja la muerte, pero pues, tampoco nos podemos negar a que pues, nos da cosa, ¿no? Claro, aparte lo curioso es cuando estamos en duelo, cómo lo vivimos, cómo lo sufrimos y efectivamente llega noviembre y festejamos, ¿no? Es como esta parte y después regresamos. Es una dicotomía muy especial, sobre todo en México, en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos
esta idea, pero también es parte el festejar en noviembre, es parte como de mantenernos con ellos, ¿no? De seguirles dejando comida, de seguir hablando con ellos, de saber que siguen ahí, ¿no? Y negarnos a esa pérdida. El viernes nos ha funcionado bien, afortunadamente, digo, es un espacio chico, es un teatro intimista, como bien lo mencionas, ha estado en general, ha estado lleno, hemos tenido, yo creo, no, las 3 funciones han estado llenas hasta ahorita, ya casi están llenas las 4 que quedan también. Entonces es como invitarlos a que asistan. Es una temporada corta, como bien dices, así se ha manejado últimamente, pero nosotros tenemos la idea pues de buscar otros espacios, de seguir llevando este trabajo a que la gente lo pueda ver. Creemos que no es un tema como muy tocado en escena, en el teatro, y que puede ayudar o que por lo menos puede saberse la gente que va y que está a lo mejor en este proceso o alguien que está cerca de quien está viviendo este duelo, de empáticamente comunicarnos y estar y saber que aunque duela y que aunque duela mucho y dure mucho, estamos acompañados y vamos a estar bien, tarde o temprano vamos a poder reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas, ¿no? Nuestra idea es seguir buscando espacios, nuestra idea también es poder conseguir los contactos y hacer sinergia con diferentes instituciones que se dedican a trabajar el duelo, como el Instituto de Tanatología o algunos otros, por ejemplo, las casas funerarias que a veces tienen programas como de trabajo en el duelo, como poder incluir esta obra dentro de esos programas de tratar y de sanar el duelo. Claro, claro. Eh, Tú al principio de esta entrevista comentaste algo que me pareció muy interesante. Hablaste de los niños. ¿Hay un rango en esta obra en donde te permita que la vean niños? No, en general la tenemos nosotros para mayores de 15. Por el lenguaje que estamos manejando y cómo la estamos manejando, no está hecha para los pequeños. Ah, ok, ok. Muy bien. ¿Y has pensado en algún momento hacer algún tipo de trabajo para los niños que hayan sufrido pérdidas? De este tipo ahorita no lo hemos manejado. Yutlani Teatro, que es la compañía en la que trabajamos, con la que trabajamos o en la que estoy, pues, es una compañía que tiene su especialidad en títeres y generalmente ha trabajado para montajes para los niños. Tenemos obras que plantean tocamos someramente lo que es las pérdidas o tocamos los valores, etcétera, ¿no? Pero ahora Yutlani con este montaje, digamos que nos arriesgamos a hacer teatro para los adultos y mezclando lo que es el lenguaje de los títeres. Entonces sí tenemos otras puestas en escena para niños, que no es específicamente del duelo. Estamos también por estrenar otra obra que habla de los niños en la guerra, cómo sufre o cómo vive el niño dentro de la guerra. Pero tampoco Claro. hecha para niños, es para mayores de 14 años, ¿no? Por el tipo de temática. Ah, muy bien, muy bien. Oye, y en las redes, ¿cómo la gente se puede acercar a ustedes, a la compañía, a la producción, a ti como actriz, para que sepan de las funciones que den al respecto de esta obra, que a mí me parece muy importante por muchas circunstancias? Gracias. Eh, Nos encuentran como Yutlani Teatro, con Y al principio, Yutlani Teatro, en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y ahí en la página de Yutlani, estamos nosotros para que de ahí nos puedan seguir. De ahí vienen los enlaces. Ah, muy bien, muy bien. Y en la cuestión del boletaje, ¿en cuánto está más o menos? Y si va a haber alguna promoción para este programa para ustedes. Sí, los boletos los pueden comprar en la taquilla del Centro Cultural El Hormiguero o directamente en Boletópolis. A veces sugerimos el Boletópolis porque, bueno, es garantizar que cuando llego ya tengo mi boleto. Nos ha pasado que llegan y ya no hay boletos a venta.
El costo normal es de 300 pesos, pero pues ahorita estamos con una promoción que nos contacten y si llevan a mamá, si tienen la fortuna de tenerla, o a la esposa que sea mamá, etcétera, pues que pueda entrar de manera gratuita, que nos manden un mensaje directo y entonces nosotros les otorgamos su boleto. Ah, ok, ok, muy buena promoción, muy Estábamos buena promoción nada para el para 10 de el mayo, ¿no? 9 por el 10 de mayo, pero bueno, si ellos quieren, lo podemos hacer para cualquiera de las 4 funciones que nos quedan, si no pueden ir este viernes, para las otras. Ah, o sea, lo puedes hacer válido hasta la última función. Hasta la última, sí, sí, por ejemplo, dicen, sí, yo la quiero llevar, pero ya se saturó este 9, pues se lo podemos guardar la promoción para la última función. Ah, ok, ok. Otra de las preguntas ¿fue cuestión de la administradora del centro cultural darles nada más un día o fue circunstancia de la misma productora de ustedes pedir que nada más fuera un día, el viernes? No, ahí en el centro, eso fue, es del centro cultural, porque nosotros allá el centro cultural, ellos hacen una convocatoria para los Ajá. que quieren presentarse ahí, se presenta una audición y ya ellos asignan los espacios. Nosotros fuimos, presentamos esa audición, no quedamos seleccionados y ese fue el espacio y los días que nos ofrecieron. Ah, ok, ok. Oye, y ya hablamos de lo más eh, fuerte sentimentalmente hablando, pero todas las obras tienen un reto. Aquí hay una obra que tiene su complejidad al final de cuentas. Para ti misma, ¿cómo ha sido este reto? Pues ha cursado yo esta obra, yo creo, fíjate, mi papá fallece en abril y yo empiezo a escribir a principios más o menos de mayo. Y como por junio, como por agosto, a los 3 meses es cuando le digo, ¿y si la llevamos a escena? Entonces fue ir escribiendo mientras yo iba cursando las etapas. Entonces eso a veces era complicado porque yo decía, híjole, ¿cómo voy a hablar? Y la directora era quien más lo notaba, ¿no? Que me decía, lo que estás escribiendo no habla exactamente de la aceptación? Y yo decía, híjole, ¿cómo hablo de la aceptación cuando no estoy en ella, cuando no puedo plasmarla? Entonces fue seguir escribiendo, entonces fue irla como en partes, fue modificándose según yo iba pasando las etapas, la iba modificando y al final fue dársela a leer a la tanatóloga y a la psicóloga y decir, ¿cómo ven? ¿Está clara si van los aspectos, no van? O regresamos. Y después de eso, la dificultad pues fue ahora hacerlo como actriz, ¿no? O sea, cómo alejarme de ella como María, la persona que estaba en duelo, que la escribió, y ahora como actriz, ¿cómo la voy a abordar para estarlo haciendo en cada ensayo, en cada función, sin estarme hundiendo yo de manera personal, emocionalmente en cada función, ¿no? Yo creo que ese fue el mayor reto que mi familia a veces hasta me decía, ¿y si vas a poder hablar de eso en escena? O sea, no te vas. Yo decía, no, finalmente pues son las técnicas de actuación que conozco y demás para poder abordarlo, pero yo creo que eso fue el mayor reto, cómo involucrarme emocionalmente como ese personaje, pero sin desgastarme yo. Ah, ok, ok. Que también esa es una de las circunstancias del teatro y que busca mucho que los actores cuando hacen un papel dramático y complejo, también tengan estas pláticas, no nada más la retroalimentación que te puede dar el mismo público, sino para poder desprenderte un poquito del personaje, ¿no? Pero en esta circunstancia creo que sí hay es difícil, ¿no? Sigue siendo tú al final de cuentas. Sí, claro. O sea, a veces decimos, no es tan fácil decir, no, no soy yo, es el personaje, porque finalmente nosotros como actores, yo como actriz, pues el personaje trabaja con lo que yo le doy, con las emociones, con las vivencias, ¿no? Yo creo que ahí lo importante es la técnica.
y la técnica es lo único que me va a hacer decir se acabó y se acabó aquí sin tenerme que seguir o puedo estar de esta manera platicando y en 5 minutos tengo que estar en escena, totalmente en otra Ah, situación, ¿no? Pero creo que es la técnica lo que no te permitiría como perderte en ello. claro, claro. Y también es el hacer esta apuesta para ti ha sido como una especie de ofrenda, de homenaje a la vida de tu papá. Sí, aunque directamente no hablo de él, vamos a decirlo así, sí, por eso era la necesidad de estrenarlo como al aniversario, ¿no? En el cartel de la obra, de hecho ahí yo lo tengo in memoriam de, pero no habla, o sea, propiamente la obra no habla de él. Nosotros también en esta necesidad de hablar el duelo y con el objetivo social que le pusimos a la obra, pues fue también desprenderla de ahí, fue hacerla un tanto más general, hablando del duelo en general, sin meter a mi padre realmente en escena, porque eso permitiría que a lo mejor menos gente se pudiera identificar o quizá interesar en el tema. Entonces, por eso lo abrimos a hacerlo más general. Ah, muy bien, muy bien. También esta circunstancia, el teatro siempre te deja satisfacciones, buenas anécdotas. Con esta apuesta eh, en estas funciones, ¿cuál sientes que ha sido tu mayor satisfacción? La función pasada fue una función muy bonita y yo lo que más, mi satisfacción mayor es, yo hoy lo puedo decir a un año de distancia y es que me ha ayudado a sanar. Y una actividad que he amado desde hace muchos años, que es el teatro, que me ha ayudado a sanar y que hoy puedo hablar de esta manera, de este tema, de esta manera, ¿no? Entonces eso es como mi satisfacción mayor, encontrar ese alivio, encontrar esa sanación y aunque de un evento tan triste puede surgir algo tan bonito como ha sido esta puesta en escena. Ah, ok, ok. Mira qué, perdón, mira qué interesante que me parece que esto es como muy reconfortable llegar a este momento y empezar a ver eh, las, las bondades del trabajo, ¿no? Lo que estás recogiendo, la retroalimentación del público y creo que, bueno, ya lo comentaste al principio, que había gente que salía muy sensible, que decía, yo a esto lo viví así, yo me siento identificado con la obra por esto, por esto. Creo que eso es muy padre. Ahora vamos a llegar a este momento en donde te pido que tú invites a la audiencia de Proyectate Radio a que vayan a ver esta obra y por qué tendrían que irla a ver. Ya lo hablamos, pero creo que es como que este énfasis que podamos poner en este momento puede marcar la diferencia. Sí, pues los invito a todos a que asistan a ver esta obra el día después. Es una obra en la que vamos a vivir de manera acompañada y empáticamente, tratar en un abrazo entre nosotros, entre el público, entre nosotros, entender qué es el duelo, entender las etapas y el cómo lo vivimos de manera personal, familiar, social, cuáles son los recursos que podemos tener para irnos reincorporando a nuestras actividades nuevamente. Estamos en el Centro Cultural El Hormiguero todos los viernes a las 8 de la noche hasta el día 30 de mayo. El Hormiguero está muy cerquita del Metro Zapata, está en Gabriel Mancera 1539, casi esquina con el eje 7. Y los boletos los pueden comprar ya en Bolotópolis. Tenemos ahorita unas promociones por el 10 de mayo y adelante, vengan, recomiéndenos, si ustedes vienen, este proyecto puede continuar y tener mucha vida para podernos acompañar. Claro que sí, es una obra bastante interesante. A mí me gustó mucho el título, El día después. Me recordó a una canción de Fito Páez que cantaba Juan Carlos Baglietto, que se llama
La vida es una moneda, es una canción que cuando he estado yo como muy deprimido, es de las canciones que oigo y como que me levanta el ánimo. Y hay una parte en la canción que dice, los días no tienen miedo. Como uno, muchas veces cuando está deprimido, pues no quiere ni abrir las cortinas, ni darse cuenta que está el sol afuera, que está el día claro, este, pues que está el mundo haciendo lo que tiene que hacer a cada día. Pero es eso, o sea, uno sí puede sentir miedo, pero la vida, los días, así como dice Fito Páez en su canción, en esta frase tan simple, los días no tienen miedo. Y es cierto, o sea, nosotros estamos vivos, tenemos que continuar, sea cual sea nuestra carga, si es que tenemos mucha carga, tenemos muy poca carga, sea cual sea nuestra misión, lo tenemos que hacer, creo yo. Y me parece muy padre, muy bonito que hayas hecho esta dinámica y que llegue a esta puesta, a esta obra de teatro. Me parece muy padre porque la verdad es que yo creo que sí hay mucha gente que, pues pasamos por una pandemia, ¿no? Hay gente que perdió a mucha gente querida. Entonces, este tipo de obras eh, nos pueden ayudar a, a sanar estas pérdidas. No las vamos a recuperar, pero tampoco las tenemos por qué perder, ¿no? Y creo que ese puede ser uno de los muchos mensajes que se pueden encontrar en tu obra. Sí, yo creo que efectivamente, como dices, no es que vengan y la van a ver y van a salir sanados, porque eso no sucede, pero es un recurso, y yo creo que cuando finalmente como seres humanos somos seres sociables y cuando nos damos cuenta que lo que yo siento lo siente alguien más, entonces se crea esa empatía y nos impulsa un poco a empezar a sanar, porque a veces nos sentimos solos. ¿No? Entonces es darnos cuenta, es hacer grupos, es hacer equipos y decir, sí podemos estar. Ahora, el título es como en este juego, ¿no? Porque yo a veces me dicen el día después de que yo les digo, el día después del funeral, porque el funeral a veces es como una pausa, o es ese negación, es ese shock en el que estamos, ¿no? Todavía hay mucha gente a nuestro lado haciendo, tenemos que hacer resolver cuestiones, no hemos entendido. Pero cuando la gente se va y nos quedamos solos es cuando decimos, wow, o sea, ese día después es el que pesa. Pero también eres en este juego de palabras de el día después, un día después me voy a levantar y la vida va a continuar, porque aunque queramos que el mundo se pare para que yo me baje, no se puede, el mundo sigue y el único que se baja soy yo, ¿no? Entonces, este día después que me voy a reincorporar, pero este día después que duele. En la obra decimos, este día después no dura un día, dura muchísimo y duele muchísimo. Claro, claro, es un impas de un antes y un después, y es de cómo lo podemos, no sé si resolver sea la palabra correcta, pero pues probablemente sea superar o sea sobrevivir a esta circunstancia para continuar, ¿no? Porque pues nosotros todavía no nos llega esa fecha de caducidad, ¿no? Entonces tenemos que continuar y ver cómo van pasando el tiempo. En mi caso, por ejemplo, con mi mamá, pues ya son 10 años, 11 años más o menos. A mi papá lo perdí en el 2020, entonces ya son 5 años. Y pues sí quieras o no, pues sí te impacta, sí sientes esta orfandad eh, por muchas circunstancias, ¿no? Es la familia, es nuestra familia y nos duele, ¿no? Sí, claro, siempre nos va a doler. Son las personas que nos trajeron al mundo, ¿no? Pues insisto, no lo conocemos sin ellos, ¿no? Tuvimos la fortuna de tenerlos. Yo entiendo que algo que comentábamos el arraigo que vamos teniendo las personas. Hay muchas personas que a las mejor dicen, no, a mí me dolió más tal, o mi mamá, o mi papá. O pues sí, porque tenemos, es que si en específico va a ser cada uno el arraigo que tuvo la condición, ¿no?
O sea, a lo mejor desgraciadamente alguien que no tuvo a su papá, que no convivió con él, que no vivió con él, a lo mejor dice, ay, a mi papá no me importa, bueno, a ti, pero para mí es otra la situación. Cada uno tenemos situaciones diferentes, ¿no? Sí, claro, claro. Pues oye, pues yo estoy muy contento de tenerte como invitada a este programa. Seguro voy a estar en alguna de estas funciones porque el tema me llega. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta transmisión, de este programa. Algo que tú quisieras agregar, que tú dijeras, bueno, hablamos, yo creo que hablamos de todo el espectro de la obra, pero a lo mejor a mí, por mi, no sé, falta de tacto, me faltó algo que tú consideres que sea importante. No sé qué sería en este caso, o simplemente agregar algo más que digas, esto faltó por decir. No, yo creo que no, no faltó nada. Agradezco mucho tus preguntas, creo que aclara bastante o informa bastante bien de lo que es esa obra. Solo pues reiterarles que asistan, yo creo que es un espacio en el que permitimos y en el que no juzgamos ni siquiera a nadie que asista si tienen la necesidad de llorar, si tienen la necesidad de hablar, si tienen estamos ahí, pues el teatro es comunión y estamos en esa comunión para mantener esta comunicación orgánica con el público, que vayan y que se sientan con la libertad de expresar ahí el cómo están, el cómo se sienten, ¿no? Mostramos un poco de las dos partes, cómo es no solo la persona que está en duelo, sino cuando nosotros estamos acompañando a alguien que está en duelo. ¿Cómo nos acercamos a ese alguien? ¿Cómo nos acercamos sin juzgarlo? ¿Cómo nos acercamos de manera empática para apoyarle? Nosotros le decimos transitar esta etapa, transitar este duelo, ¿no? Porque nunca va a volver a ser igual, pero tenemos que transitarla, tenemos que pasarla, nos guste o no. Entonces Claro. pues invitarlos con que vayan con con la mayor libertad de expresar lo que ellos necesiten hacer o recibir lo que ellos necesiten buscar. Ah, muy bien. Muy bien, María Muñoz. Pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este programa y pues quedan ya nada más 4 funciones, 4 viernes a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Hormiguero. El día después, una obra que les puede ayudar mucho a mucha gente, una obra en donde se pueden ver representados pues esta intimidad, este duelo, el duelo que es la palabra clave de esta circunstancia, que es el despedir a nuestros seres queridos. Claro. Y bueno, pues te agradezco mucho, que tengas muy bonita tarde y pronto nos veremos seguramente en estas funciones que todavía tienes y vayan a verla. Proyectate Radio y Neorama los invitan junto a la actriz María Muñoz para que vayan a ver el día después en el Centro Cultural El Hormiguero los viernes a las 8. Y bueno, por mí, por el día de hoy, esto es todo. Muchas gracias, María Muñoz. Gracias a ti, por ahí te esperamos y a todos también. Muchas gracias.